Buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más les reitero los buenos días a cada uno de los hermanos presentes y a aquellos que a través de las redes sociales siempre están conectados para escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 97, versículo 12, dice: alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Dice también el Salmo capítulo 100, versículo 4, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su santo nombre. Gracias le damos al Señor porque hoy hemos venido con acción de gracia y hemos entrado hoy para alabar y bendecir el santo nombre de Dios. Debemos de alegrarnos en la presencia de Dios. Debemos cada día de vivir gozoso, sabiendo que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. En esta mañana nosotros vamos a tener un tema muy especial, el sostén de la obra de Dios. Hoy vamos a hablar en cuanto al diezmo, un tema muy importante, pero también es un tema que la palabra de Dios es clara, pero ha habido mucha confusión, ha habido mucha controversia en cuanto al asunto del diezmo, y hoy vamos a esclarecer a través de la palabra de Dios el asunto del diezmo. También a la tarde vamos a dar un seminario acerca del uso correcto y el uso incorrecto del diezmo. Vamos a ver a la luz del espíritu de profecía en qué nosotros podemos usar el diezmo, pero en qué nosotros no debemos usar el diezmo. También vamos a aclarar algunos conceptos que personas han tomado fuera de contexto de los escritos de la hermana White, para decir: mira, la hermana White dijo esto y yo lo hago, sí, pero ¿por qué ella lo hizo? ¿Cuál fue el problema que se presentó? O sea, es muy importante que nosotros tengamos una correcta comprensión acerca de este tema, para que nosotros podamos diezmar correctamente, pero hacer las cosas que le agradan al Señor. Porque quizás nosotros podemos estar usando el diezmo de una manera incorrectamente, creyéndonos de que realmente no le estamos, creyendo que lo estamos usando correctamente, y sin embargo, a la luz de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, no es la manera correcta que lo estamos usando. Antes de abrir la palabra de Dios, yo invito a todos los hermanos presentes, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos bendiga y nos ayude a esclarecer este tema muy importante. Yo me voy a arrodillar, aquellos que quieran acompañarme o quieran permanecer sentados, como guste. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos que vamos a abrir tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo nos use. Queremos que tu Espíritu Santo nos esclarezca este tema muy importante en cuanto al diezmo, que es el sostén de la obra del ministerio para predicar el Evangelio al mundo entero, Señor. Te pedimos, Padre, que tú abras nuestra mente para poder entender y esclarecer conceptos que muchas veces no tenemos muy claro. Quita de nuestra mente y de nuestro corazón todo prejuicio, todo preconcepto. Permite que hoy seamos enseñados por el Espíritu Santo, porque ¿quién mejor que Él, que inspiró a los hombres antiguos a escribir tu palabra, Señor? Y hoy queremos que este mismo Espíritu Santo esté en medio nuestro, bendiciéndonos, pero al mismo tiempo guiándonos en la verdad. Bendice a cada uno de los hermanos presentes y a aquellos hermanos que a través de las redes sociales están mirando. Bendice a sus familiares también, Señor. Que al terminar el tema de esta mañana podamos salir esclarecidos y podamos entender de que tú nos has hablado. Humildemente perdona nuestros pecados y límpianos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, para que esta oración, al ser elevada a tu trono de gracia, tú pueda ser aceptada por ti, Señor. Cúbrenos con tu manto de justicia, ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero para ustedes, mis queridos hermanos, invitarlos a la lectura bíblica que leyó nuestra hermana María, que se encuentra en Levítico 27, capítulo 27, verso 30.
Levítico capítulo 27, verso 30. Dice la palabra de Dios: así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla, de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Antes de comenzar el tema, yo quiero que por favor hacerle una pregunta a los hermanos aquí presentes. Sé que es una pregunta que me van a saber responder. Es una pregunta bien fácil. ¿Qué es el diezmo? La décima parte de lo que ganamos. Exactamente. Exactamente. El diezmo es la décima parte, el 10% de lo que nosotros separamos de nuestras ganancias para dárselo al Señor. Ese es el diezmo. Esa es la definición del diezmo, la décima parte que se le da al Señor de las ganancias que uno obtiene, ya sea semanal, quincenal o mensual, de acuerdo a las entradas que usted tiene, ya sea semanal, quincenal o mensual. Usted, de esa porción, usted lo primero, antes de usted emplear el dinero en otros gastos que usted necesita gastar, lo primero que usted debe hacer es separar lo que le pertenece a Dios, el 10%. Ahora, el diezmo, muchas personas han dicho que eso era para los judíos, que los judíos fueron los que Dios se lo implementó a los judíos. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, hermanos, el diezmo se remonta mucho más allá del pueblo judío. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 14, por favor abran sus Biblias en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, miren lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 14, versículo 20, dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo lo que tenía. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos de que Abraham vivía en Mesopotamia, Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Abraham no era judío, Abraham no era israelita, y vemos que ya desde aquella época se remontaba la práctica del diezmo. Y noten que en el versículo 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y bendijo y dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y noten que Abraham le devuelve los diezmos a Melquisedec. Ahora, ¿por qué le devuelve los diezmos a Melquisedec? Porque el versículo 18 dice de que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Y como era sacerdote del Dios Altísimo, entonces vemos que Abraham, al venir, porque recordemos que si leemos un poquito anterior, vemos que su sobrino Lot había sido preso por una batalla que hubo con los reyes, y tomaron a Lot, su sobrino, junto con todos sus bienes. Y Abraham, cuando se enteró de la noticia, tomó muchos de sus siervos y sirvientes y fueron tras esos reyes y lo derrotaron. Libertaron a su sobrino, y todo el botín de esa batalla, noten que todo el botín de esa batalla que tenían esos reyes, Abraham los tomó. Y cuando volvió de nuevo para atrás, parte de todo ese botín, el 10% de ese botín, se lo dio a Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Noten que la práctica del diezmo va mucho más allá de cuando el pueblo judío. Otro ejemplo que también podemos ver en la palabra de Dios, lo podemos ver en Génesis 28. Vamos ahora a buscar Génesis 28, capítulo 28, verso 22. Noten que aquí Génesis capítulo 28, verso 22, Jacob huye de su casa después de él recibir la bendición de su padre, que la bendición era para Esaú, que era el primogénito. Él usurpó esa bendición, y Esaú procuraba matarlo después que su padre Isaac muriera.
Y entonces Jacob huye de su casa por temor a su hermano. Y su madre, la madre de Jacob, envía a Jacob allá a Padán Aram, donde vivía su hermano Labán. Y noten que por el camino, miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Génesis 28:22 dice: y esta piedra que he puesto por columna será casa de Dios, y de todo lo que me des el diezmo apartaré para ti. Noten que Jacob, cuando sale de su casa, él sale sin nada. Él no tenía nada. Él va allá a donde su madre lo envió, a las tierras de su tío Labán. Pero ya sin él tener nada, él le promete a Dios y le dice: de todo lo que tú me dieres, lo que tú me prosperares, donde quiera que yo esté, fielmente el diezmo yo lo voy a apartar para ti. Noten la fidelidad que tenía Abraham. Pero también yo quiero que ustedes noten la fidelidad de Jacob. Ellos entendían que el diezmo le pertenecía a Dios, que el diezmo no era para ellos. El diezmo le pertenece a Dios. Ahora, después que el pueblo entra a Egipto y se multiplica, y sirven en Egipto 430 años siendo esclavos de Egipto, una vez que Dios saca al pueblo de Egipto, entonces Dios escoge a una tribu para que le sirva en el santuario. Recordemos que en Éxodo 25, capítulo 25, verso 8, Dios le dice a Moisés: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ustedes. Entonces el deseo de Dios era que se construyera un santuario, pero el santuario que Moisés iba a construir era conforme al modelo que se le había mostrado. Entonces Moisés construye el santuario, pero Dios toma a la tribu de Leví completo para que le sirvieran en el santuario. Dice la sierva de Dios en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 199, párrafo 1, dice ella: Dios ha dado instrucciones especiales para el uso del diezmo. No quiere que su obra se vea estorbada por la falta de recursos, para evitar que la obra se haga en forma descuidada y se cometan errores. Ha presentado claramente cuál es nuestro deber en relación con estos puntos. Ella dice: la palabra de Dios es clara en lo que Dios habla con relación a los diezmos y las ofrendas. Sigue diciendo: la porción que Dios se ha reservado no debe desviarse para ningún otro propósito que no sea el que Él ha especificado. Ahora nosotros vamos a ver por medio de la palabra de Dios en qué se emplea el diezmo, para qué Dios lo ha especificado. Dice: que nadie se sienta con derecho a retener el diezmo para usarlo de acuerdo con su propio juicio. No deben usarlo con fines personales. En caso de una emergencia, o sea, no deben usarlo con fines personales en caso de una emergencia, ni dedicarlo a un fin específico, aún en lo que consideren que es la obra del Señor. O sea, si usted su diezmo lo va a considerar, vamos a suponer, en querer construir un templo, eso está mal, aún aunque se considere la obra del Señor. Porque Dios no ha mandado que los diezmos deben emplearse para construir un templo. Pero ahora, por medio de la palabra de Dios, vamos a ver en qué se debe emplear el diezmo. Y para eso, por favor, les invito que vayamos ahora a entrar de a lleno en Números. Vamos a ir ahora al libro de Números, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Número es el cuarto libro del Antiguo Testamento. Números capítulo 3, versos del 1 al 10. Vamos entonces ahora aquí, porque quiero explicar algo en este capítulo que es muy importante para que entiendan. El Número capítulo 10. Aquí vemos el santuario. Aquí vemos el santuario visto desde arriba. O sea,
El santuario, allí en la parte de su derecha, vemos que es el atrio, donde está la puerta, el altar del sacrificio y la fuente del agua. Entonces, una vez que usted entra aquí al lugar santo, este es el atrio completo, todo esto es el atrio, que usted por aquí es el atrio, y en el atrio, cuando usted entraba por la puerta, estaba el altar del sacrificio y la fuente del agua. Y entonces cuando usted entraba al lugar santo, en el lugar santo, cuando usted entraba, a su mano derecha estaba la mesa con los panes de la proposición. A su mano izquierda el candelabro de oro. Y al frente de usted estaba el altar del incienso. Ahora, después del altar del incienso había una cortina que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Ahora, después del altar del incienso, cuando usted pasaba la cortina, se encontraba con el arca del pacto, donde estaba el propiciatorio, y arriba del propiciatorio dos ángeles en forma de reverencia, donde tocaban sus alas. Dentro del arca del pacto estaba la ley de Dios y el maná. Dentro del arca. Este es el lugar santo, este es el lugar santísimo. El sacerdote diariamente entraba al lugar santo, pero al lugar santísimo entraba solamente una vez al año, y era en la fiesta del Yom Kippur, el día de expiación. Ahora, cuando nosotros vamos a Números capítulo 3 versículo 1, dice: y estas son las generaciones de Aarón y de Moisés, desde que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón. Sigue diciendo: Nadab el primogénito, y Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, cuyas manos él consagró para ministrar el sacerdocio. Mas Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón. Aarón tenía 4 hijos, como dice aquí: Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño. Solamente le quedaban 2 hijos a Aarón, Eleazar e Itamar. Pero miren lo que dice el versículo 5. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz llegar a la tribu de Leví y hazle estar delante del sacerdote Aarón para que le ministren. O sea, ¿para qué debía ser llevada la tribu de Leví? Para que estuviesen delante de Aarón y para que ministraran delante de Aarón. Y dice: y desempeñen su cargo y el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de la congregación, para servir en el ministerio del tabernáculo. Entonces la tribu de Leví fue escogida para servir completamente en el tabernáculo. Pero ahora vamos a ver de que la tribu de Leví, habían 3 familias de la tribu de Leví: la familia de Gerson, la familia de Merari y la familia de Coat, como bien lo vemos aquí en la palabra de Dios. Dice: y guarden todos los utensilios del tabernáculo de la congregación y lo encargado a ellos de los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón, y a sus hijos les son enteramente dados entre los hijos de Aarón, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se llegare morirá. Y Jehová habló a Moisés diciendo: y he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Y sigue, y dice ahora el versículo 13: porque mío es todo primogénito desde el día que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Yo santifiqué a mí todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán de Jehová. Entonces el versículo 15, noten que dice: cuenta a los hijos de Leví por las casas de sus padres, por su familia contarás a todos los varones de un mes para arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Y los hijos de Leví fueron estos, sus nombres: Gerson, Coat y Merari. Pero es muy interesante que a pesar de que los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari, que eran una vasta familia, estas 3 familias bien grandes,
Cada uno tenía sus funciones específicas en el santuario. Ahí nadie podía hacer lo que le daba la gana en el santuario. Cada uno tenía sus encargos, sus trabajos específicos. Es más, cada una de las familias fue puesta alrededor del santuario como Dios quiso. Por ejemplo, Números en el capítulo 3, en el versículo 38, vamos a ver dónde Dios colocó a Moisés y a Aarón con sus hijos. Dice: y los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de la congregación al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Miren, cuando nosotros vamos aquí, Dios puso a Moisés y a Aarón y a sus hijos para que ellos vivieran aquí, en la parte este, delante del santuario. Ellos eran los guardas del santuario. Ellos, las tiendas de ellos tenían que estar ubicadas delante de la puerta de entrada. Delante de la puerta de entrada. Entonces, vamos a ver en la familia de Gerson, si nosotros vamos al versículo 23, dice: las familias de Gerson asentarán sus tiendas a espaldas del tabernáculo al occidente. Gerson, que era de la familia de Leví, ¿dónde era que tenía que tener todos ellos, dónde era que debían de acampar? En la parte oeste. ¿Saben cuántos varones fueron contados según la palabra de Dios de la familia de Gerson para ministrar en el santuario? 7,500 varones, porque a las mujeres no les era permitido ministrar en las cosas sagradas de Dios. Entonces, toda esta vasta muchedumbre de la familia de Leví, Gerson, estaban ubicados en la parte del oeste, pudiéramos decir en la parte de atrás del santuario. Ahora, la familia de Coat, cuando los contaron, que hicieron el censo de ellos fueron de 8,600 varones que podían ministrar en el santuario. Y cuando nosotros leemos el versículo 29, el versículo 29 dice: la familia de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo hacia el sur. ¿Dónde debía de acampar la familia de Coat? Aquí, en esta parte sur. Ahora, vamos a ver entonces la familia de Merarí, ¿dónde era que debían de acampar? Cuando vamos a la palabra de Dios, el versículo 35 nos dice, del mismo capítulo 3 de Número, nos dice: y el jefe de la casa del padre, la familia de Merarí, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo al norte. Noten el orden que Dios tenía, que cada familia acampó donde Dios las puso. Volvemos a repasar. Moisés y Aarón acamparon junto con los hijos de Aarón, acamparon aquí en el frente del tabernáculo en la parte este. Gerson acampó en la parte oeste como Dios había mandado. Coat acampó en la parte sur como Dios había mandado, y Merarí acampó en la parte norte. Entonces el santuario estaba resguardado por los sacerdotes. Por los sacerdotes. Pero es interesante que cada uno de ellos tenían sus funciones específicas. Cada uno de ellos. Y vamos a ver las funciones específicas. Miren, la familia de Gerson, según Números 3, del 21 al 26, miren las funciones que ellos tenían. El tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo, las cortinas del atrio, las cortinas de la puerta del atrio y las cuerdas. Esas eran las funciones de la familia de Gerson. Ellos no podían hacer otras funciones, hermanos. Esas eran las funciones que Dios específicamente les dio a la familia de Gerson. La familia de Coat, Números 3, del 29 al versículo 29 al 32. Ellos tenían a su cargo el arca, la mesa de los panes de la proposición, el candelero, los altares, utensilios del santuario y el velo.
Y la familia de Merari, según Números, todo está en el capítulo 3, ahí todo lo pueden, del versículo 35 al 37. Ellos tenían a su cargo las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, todos los enseres, lo que puse, me equivoqué de palabra, las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y cuerdas. Noten que Dios, si bien es verdad que los repartió para que estuviesen alrededor del tabernáculo, donde Dios los puso a cada familia tiene su función. Ahora, de la familia de Gerson, ellos tenían su función, pero ellos no podían hacer las funciones de la familia de Coat. Ni la familia de Coat podía hacer las funciones de la familia de Gerson, ni de la familia de Merari, a menos de que Dios los mandara. Cada uno tenía sus funciones. Nadie se metía en la función del otro. Cada uno hacía la función que Dios le había encargado. Recordemos, mis queridos hermanos, que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden, porque noten que Él mismo puso a Aarón y a Moisés en el este, Gerson en el oeste, va a acampar en el oeste del tabernáculo, Coat en el sur, y Merari va a acampar en el norte del tabernáculo. Los repartió y les dio sus funciones para que ministraran en el santuario, mis queridos hermanos, para que ministraran en el santuario. Pero como ellos debían de ministrar en el santuario, otra cosa muy importante, la administración de la tribu de Leví en el santuario no era a part-time. Era un servicio completo diario. Ellos estaban dedicados al ministerio. Ellos estaban completamente dedicados al ministerio. Pero como ellos estaban dedicados al ministerio, entonces como ellos no iban a trabajar solamente en las cosas sagradas de Dios, ellos debían de ser mantenidos. Ellos debían de ser sustentados, ellos y sus familias. Entonces, ahora cuando nosotros vamos de nuevo a Levítico capítulo 27, que fue la lectura bíblica que leyó nuestra hermana María, vamos entonces ahora a Levítico 27. Levítico capítulo 27, verso 30, dice, vamos a leer el versículo 30 y el versículo 32, dice, y todos los diezmos de la tierra, así de las semillas de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa consagrada a Jehová. Me llama mucho la atención que la palabra dice consagrada, pero el verbo, la palabra que se usa ahí es kadosh. Y kadosh significa santo. Esa palabra kadosh es la misma palabra que se utiliza para el sábado, el séptimo día. Es día santo, es día kadosh para Jehová tu Dios. Entonces, la palabra que se utiliza aquí es la palabra kadosh. Entonces, pudiéramos decir que entonces diría así, y todos los diezmos de la tierra, así de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa santa a Jehová. Entonces, el diezmo que es, ¿a quién? A Jehová. El diezmo es santo a Jehová. Sigue diciendo el versículo 32, y todo diezmo de vaca o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será santo a Jehová. Me llama la atención que tanto el verso 30 como el 32 nos dice que el diezmo era de semillas de la tierra, de fruto de los árboles y de animales. Era de semilla de la tierra, frutas de los árboles y también de animales, porque dice vacas y ovejas. Y entonces este diezmo que era santo a Jehová, entonces vamos ahora para atrás a número 18. Vamos al libro de número 18.
versículos 21 y 24. Números 18, versículo 21, miren lo que dice. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la congregación. El diezmo es santo y es a Jehová, pero Jehová ¿a quién se lo dio? ¿Se lo dio a quién? Según dice el versículo 21, se los dio a la tribu de Leví. ¿Y por qué se los dio a la tribu de Leví? Porque ellos, Dios los había escogido para ministrar en las cosas sagradas de Jehová. Y miren lo que dice el versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Los levitas no tenían heredad. La heredad de ellos, su porción era Jehová. Y el diezmo que el pueblo de Israel le traía a Jehová, porque era cosa santa, Dios se los daba a los levitas porque ellos no tenían heredad, pero fue la tribu escogida por Dios para ministrar en el santuario. Pero debemos de reconocer que aún así, a pesar de que los diezmos le eran entregados a los levitas de ese diezmo tenían que separar el 10%. Y eso lo encontramos en el versículo 28 de ese mismo capítulo, del capítulo 18. El versículo 28 dice: y así ofreceréis también ustedes ofrenda a Dios de todos sus diezmos que hubieren recibido los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová a Aarón el sacerdote. Noten que hasta los sacerdotes, después que recibían el 10% de los frutos de los árboles, las semillas de la tierra y de todo ganado, ellos de todo eso también debían de ofrendar, dar el 10% de ese 10%. Y muchas personas se preguntan y dicen, bueno, pastor, el asunto es que el diezmo era de vaca, era de oveja, era de animales, era de frutas, no era de dinero. Mis hermanos, nosotros tenemos que ver el contexto, porque en los tiempos antiguos no se pagaba electricidad, en los tiempos antiguos no se pagaba gasolina, en los tiempos antiguos no se pagaba mortgage. ¿Por qué hoy el diezmo es de dinero? Porque hoy vivimos en una sociedad donde tenemos que pagar el mortgage de la casa, tenemos que pagar gasolina para el carro, tenemos que pagar la letra del carro, tenemos que pagar los teléfonos, tenemos que comprar, o sea, pagar una serie de cosas. En el antiguo Israel no se pagaba nada de eso. Y las personas, lo que sembraron, claro, lo más importante que era la comida, ok, deben de todo. La ropa ni le preocupa, porque la ropa cualquiera, a los sacerdotes, los vestidos se lo hacían. Y los sacerdotes no tenían que preocuparse por ropa. ¿Por qué debían de preocuparse? Por el sustento de sus familias, la comida de su familia. Pero en el contexto que estamos hoy, en el contexto de hoy, todos los que vivimos, no sé en otros países cómo serán, pero en este país que vivimos tenemos que pagarlo todo. Porque si hoy vamos a suponer el diezmo, le decimos, bueno, vamos a los pastores a pagarle con diezmo. Vamos a comprarle arroz, frijoles, vamos a comprarle vianda, vamos a comprarle fruta. Ok, está perfecto. ¿Y cómo el pastor paga la electricidad de su casa? ¿Y cómo el pastor paga la gasolina de su carro cuando tiene que ir a visitar a los hermanos? Bueno, entonces el pastor tiene que trabajar. Entonces, si el pastor trabaja en otro trabajo para poder sustentar a su familia, entonces no puede servirle a Dios de una manera completa. Porque noten que en el servicio del santuario los levitas fueron consagrados para servirle completo. Ellos no podían hacer más nada.
Ellos no se podían dedicar a cultivar la tierra para mantener a su familia. Ellos no se podían a estar manejando, haciéndose ganaderos para mantener a su familia. Su único objetivo por el cual fueron escogidos era que ellos estuvieran 100% dedicados al ministerio del santuario. Por eso fue que Dios instituyó el diezmo en los hijos de Israel para dárselo por mantención a los levitas que ministraban en las cosas sagradas. Por eso es que los tiempos son diferentes. Y hoy en día, cuando las personas retienen el diezmo y no dan lo que le pertenece a Jehová, el ministerio como que empieza a tambalear. Porque entonces cuando el pastor no tiene el sustento necesario para sostener a su esposa, para sostener a sus hijos, ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor? Me voy a buscar otro trabajo. Pero al buscarse otro trabajo, difícilmente pueda atender las necesidades espirituales al 100% como debería de hacerlo si fuese un pastor que a través de los diezmos y las ofrendas le diera para mantener a su familia. Y la labor de un pastor es una labor extensa. Visitar a los hermanos, dar consejería espiritual, preparar sermones, preparar seminarios, dar estudios bíblicos, dar campaña, ir al hospital a visitar a los enfermos. Si hay un hermanito o una hermanita que falleció, tiene que atender el funeral. Si el pastor está en su casa y hay un hermano que está pasando por una crisis espiritual y lo llama, miren, yo les voy a decir algo, el pastor es como el militar. Y como el doctor, un doctor debe de estar disponible las 24 horas, ¿sí o no? A la hora que lo llamen, hermano, el doctor tiene que salir por ahí para allá, para el hospital. Así mismo es el militar. El militar a la hora que lo llamen, tiene que ir para la unidad militar, porque hay una emergencia. De la misma manera el pastor, a la hora que lo llamen, el pastor tiene que atender esa necesidad. El pastor tiene que atender esa necesidad. Si lo llaman a la 1 de la mañana, a la 1 de la mañana tiene que atender esa necesidad. Si lo llaman a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana tiene que atender esa necesidad. A cualquier hora del día, el teléfono del pastor tiene que estar disponible 24/7. Tiene que estar disponible el teléfono del pastor. Noten que esto que estamos analizando, el diezmo a los levitas, este era el primer diezmo, porque hoy vamos a estudiar de que en la Biblia se habla de 3 diezmos. Vamos ahora a nosotros al segundo diezmo. El segundo diezmo se encuentra en Deuteronomio 14. Vamos a Deuteronomio ahora capítulo 14 para ver el segundo diezmo. Ahora miren el segundo diezmo, cada cuánto era. Dice, y no a partir del versículo 27, vamos a leer primero el versículo 22 y 23 de Deuteronomio 14. Dice: indispensablemente diezmará todo el producto de tu simiente que rindiera el campo cada año. Otra cosa muy importante, hay personas que dicen, no, posiblemente el diezmo era una vez al año. Claro, porque si el aguacate se da una sola vez al año, usted diezma lo que salió de la mata de aguacate, porque es una vez al año lo que da. Porque hay personas que dicen, no, porque solamente es tu ganancia. Sí, pero si usted trabaja
y usted gana, ya sea semanalmente, quincenalmente o mensualmente, de esas ganancias usted diezma. Pero ellos, como el diezmo en la antigüedad era de los frutos de la tierra, a veces el fruto se daba una sola vez al año. Y si se daba una sola vez al año, bueno, una sola vez al año usted diezmaba de ese fruto. Si supongamos que ellos recogieron, es decir, en el antiguo Israel, los dátiles, recogieron, vamos a suponer, en el año 60 sacos de dátiles. De esos 60 sacos, ellos sacaban, ¿cuál es el 10% de 60? 6. Sacaban 6 sacos de dátiles y lo daban, pero el dátil se daba una sola vez al año. Por eso es que dice en el versículo 22 que rindiera el campo cada año, porque las frutas no salen todos los días. Las frutas no salen cada 15 días, no salen cada 20 días, no salen cada mes. Entonces, miren lo que dice el versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu grano, miren ahora, el diezmo de tu grano, el diezmo de tu vino. Ellos tenían que diezmar hasta el vino. Dice, y el de tu aceite, porque hasta el aceite que ellos obtenían de las olivas, es como se dice así, ¿no? De las olivas, el diezmo que ellos sacaban de las olivas, ellos, la cantidad de aceite que sacaran, hasta de eso ellos tenían que diezmar. Dice, de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y los primerizos de tus manadas, todo lo de la manada, lo que fuera primerizo, había que diezmárselo al Señor. De las vacas, los primogénitos de las vacas que salían, los terneritos, los primogénitos, había que dárselo a Jehová. Los primogénitos de las cabras, había que dárselo a Jehová. Los primogénitos de cualquier animal de manada, había que dárselo al Señor. Sigue diciendo, y de tus ganados para que aprendas, fíjense por qué había que darle, dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Hermano, el sistema del diezmo nos hace desprender del egoísmo. El diezmo, cuando nosotros damos el diezmo, estamos reconociendo de que Dios es nuestro creador, de que Dios es nuestro sustentador, y que todas las bendiciones que nos llegan a nuestras manos es porque Dios los ha permitido, de que esas bendiciones lleguen a nuestras manos. Y al llegar a esas bendiciones que Dios da a nuestras manos, al darle a Jehová la porción que a Él le pertenece, estamos reconociendo de que lo que nosotros tenemos pertenece a Jehová. Nuestra vida pertenece a Dios. Y Dios instituyó el sistema del diezmo para desarraigar del corazón de los israelitas, y también para desarraigar del corazón de nosotros el principio del egoísmo, sino que nosotros podamos practicar el ministerio de la bondad, de dar. Porque el principio de Dios, ¿qué cosa es? Dar. ¿Qué fue lo que Dios dio por rescate por nosotros? A su único hijo. A su único hijo. Entonces, Deuteronomio, ahora el versículo 27 dice, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Dice, al cabo de cada 3 años, este es el segundo diezmo ahora que había que dar, dice, al cabo de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. Entonces el segundo diezmo era cada 3 años. Cada 3 años todo el diezmo de ese año había que dárselo a los levitas que estaban en las otras ciudades. Había que dárselo al extranjero, había que dárselo a la viuda y había que dárselo al huérfano. Pero era cada 3 años. No se podía dejar desamparado, porque Dios lo que quería, vuelvo y repito, desarraigar del pueblo de Israel era el egoísmo. Y noten que todo principio de maldad radica en el egoísmo. ¿Por qué Satanás cayó de su elevada posición cuando él estaba en el cielo? Por su egoísmo, porque él quería ser como ¿quién?
como Dios. Satanás quería ser como Dios. Y la raíz de todos los males es el egoísmo. Noten que por causa del egoísmo, ¿cuántos pueblos hoy no se mueren? En los tiempos antiguos, cuando los reyes iban a la guerra y conquistaban las otras naciones, despojaban a las otras naciones de toda su riqueza. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nuestros corazones que es el principio de todos los males y de todas las raíces, que es el egoísmo. Que mientras más veo, más quiero tener. Y mientras más tengo, menos saciedad tengo en mi alma. Menos saciedad tengo en mi alma. Dice la sierva del Señor en el libro Joya de los Testimonios, tomo 1, página 372, 373. Ella dice: el sistema del diezmo se remonta hasta más allá del tiempo de Moisés. Ya en los días de Adán se requería de los hombres que ofreciesen a Dios donativos de índole religiosa. Es decir, antes que el sistema fuese dado a Moisés en forma definida, al cumplir lo requerido por Dios, debían manifestar mediante sus ofrendas aprecio por las misericordias y las bendiciones de Dios. Cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros ofrendamos, estamos, ¿qué cosa? Apreciando las misericordias y las bendiciones de Dios. Dice: para con ellos. Esto continuó durante las generaciones sucesivas y fue practicado por Abraham, quien dio diezmo a Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Pero miren esta otra cita. El mismo principio existía en los días de Job. Job daba diezmo y ofrenda. Mientras Jacob estaba en Betel, peregrino, desterrado y sin dinero, lo que nosotros leímos en la palabra de Dios, se acostó una noche solitario y abandonado, teniendo una piedra por almohada. Allí prometió el Señor: de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Génesis 28, 22. Ahora miren lo que dice la sierva del Señor, que señalé en amarillo, que es algo muy interesante. Dios no obliga a los hombres a dar. Todo lo que ellos dan debe ser como voluntario, dice ahí. Él no quiere que afluyan a su tesorería ofrendas que no se presenten con buena voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros ofrendamos, no lo damos de buena voluntad ni lo damos de corazón. Y aunque usted lo haya dado, esa ofrenda para Dios no tiene de validez, aunque usted lo haya dado, porque no lo dio con el motivo correcto. El motivo correcto es gozo, alegría, de reconocer las bendiciones y la misericordia de Dios. Hablamos del segundo diezmo, que era ¿cuánto? Cada 3 años. Y cada 3 años ese diezmo de ese año se daba al extranjero, al huérfano, a la viuda y al pobre. Pero había un tercer diezmo, pero este tercer diezmo fue instituido cuando Israel pidió rey. Pero este diezmo no fue siempre, este diezmo solamente fue mientras hubiese rey en Israel. Una vez que se acabó la línea de los reyes y que llegó a su fin la monarquía de los reyes, ese diezmo se suspendió, y lo podemos ver aquí en Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel, capítulo 8, versículo del 11 al 15. Primera de Samuel 8, del 11 al 15. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Samuel 8, del 11 al 15. Dijo pues: este será el proceder del rey que hubiere de reinar sobre ustedes. Tomará sus hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de sus carros. Y elegirá capitanes de 1000 y capitanes de 50, y los pondrá a que aren sus campos y recojan sus cosechas, y a que forjen sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Y tomarán sus hijas para que sean perfumistas, cocineras y panaderas. Asimismo tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas y de sus olivares, y los dará a su siervo. Diezmará sus simientes
y sus viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Entonces, este tercer diezmo era para el rey y para quién más, y para todos los oficiales y para todo el ejército, para poder mantener a los oficiales y al ejército. Pero este tercer diezmo solamente, mis queridos hermanos, se mantuvo mientras que hubo rey. Una vez que llegó a su fin la monarquía de los reyes, este tercer diezmo se eliminó. Este tercer diezmo se eliminó. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en 1 de Corintios 9:14, miren lo que él le aconseja. Primera de Corintios 9:14. Primera de Corintios 9:14, miren lo que él dice. Así también ordenó el pastor. Así dice 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el pastor. Así también ordenó el anciano. Así también ordenó el pastor regional. Así dice sus versiones. Dice, así también ordenó el Señor que los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así también ordenó el Señor que los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y miren lo que dice Primera de Corintios 16. Noten que el apóstol Pablo, él recogía ofrendas para poder sostener el ministerio. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Es interesante que aquí la palabra de Dios dice cada primer día de la semana, ¿no es así? Y ustedes saben que eso es un error, porque cuando yo busqué el texto en griego no dice cada primer día de la semana. Eso es un error, dice cada sábado. Cada sábado. La palabra que utiliza ahí en griego es sabatón. Es la palabra que utiliza en griego, sabatón. O sea, entonces no es cada primer día de la semana. Dice, cada sábado de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, atesorándole conforme Dios le haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que también se recoja, ¿qué cosa? Muchas cosas más, porque Pablo no solamente recogía ofrendas de dinero, Pablo también recogía ofrendas de ropa y todo para ayudar a adelantar el ministerio, para ayudar a adelantar la predicación de la palabra de Dios. Y miren lo que dice aquí, lo que él recomienda en este mismo libro, ahora el capítulo 9, 1 Corintios 9, 7, él recomienda. Es 1 Corintios 9, 7. No, me equivoqué, no es 1 Corintios 9, 7. Déjenme ver, me equivoqué, espérense un momento. Déjenme ver si es 2 Corintios 9, 7. Voy a ver si es 2 Corintios. Este texto lo puse mal. Sí, es 2 Corintios 9, 7, perdón, me equivoqué. Miren lo que dice 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pero él dice, no con tristeza,
o por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Dios ama ¿a quién? Al dador triste, al dador alegre. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre toda suficiencia en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Y noten que es interesante que el capítulo 9, todo lo que Pablo viene hablando es acerca de la ayuda, de la disposición, de ayudar en la obra del ministerio, porque mientras más hayan diezmo y ofrenda, más van a haber personas disponibles para trabajar en favor de las almas. Más van a haber personas disponibles. Y es por eso que el mismo Jesús en Mateo capítulo 9, versículo 37-38 dice, la mies es mucha, pero los obreros, ¿qué cosa? Son pocos. ¿Y qué fue lo que él dijo? Dice, rogad al Señor de la mies para que envíe ¿qué? Obreros a su mies. Cuando nosotros estudiamos, mis queridos hermanos, el folleto de escuela sabática, en la última parte al final, en la última hoja, pero no por la parte final, sino por la otra parte, habla acerca de la ofrenda del 13º sábado. Y una de las cosas que ahí se habla, que la Asociación Internacional de los Adventistas Libre ven, es cómo la obra hispana está creciendo de una manera acelerada. Hermanos que son obreros bíblicos que se están dedicando a trabajar para el Señor de a lleno, que están yendo para donde el Señor les envíe. Y una de las cosas que la Asociación General está apelando es a la generosidad de poder contribuir con nuestras ofrendas para ayudar a estos obreros para que hagan trabajo a tiempo completo. Porque el Señor ha llamado a sus obreros, a sus escogidos a tiempo completo, de la misma manera en que Él llamó a la tribu de Leví, no la llamó a part-time, la llamó a tiempo completo. Y todos aquellos que se dedican al ministerio, por eso es que el apóstol Pablo dice, aquel que predique el evangelio, que viva del evangelio, sosténganlo, ayúdenlo para que siga haciendo la obra de Dios, siga ganando almas, siga abriendo nuevos lugares y siga plantando iglesias. Pero cuando nosotros de una manera mezquina retenemos lo que le pertenece al Señor, la obra se atrasa. La obra se atrasa. Miren lo que dice la sierva del Señor, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 367. El plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez e igualdad. Todos pueden practicarlo con fe y valor porque es de origen divino. ¿El diezmo es de qué? Origen divino. En él se combinan la sencillez y la utilidad y no requiere profundidad de conocimiento para comprenderlo y ejecutarlo. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de salvación. Cada hombre, mujer y joven pueden llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer las demandas de la tesorería. Cuando nosotros estamos dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas, estamos contribuyendo a la salvación de las almas. Estamos contribuyendo a que el Señor envíe más obreros a su mies, porque la mies es mucha. Y ahora la Asociación Internacional de los Adventistas Libres están diciendo, oye, están mirando, y hace poquito hablando con el pastor Walker me dijo, la obra hispana está creciendo de una manera acelerada, nos estamos asombrando, que todos los días estamos recibiendo llamadas. Personas que están entrando a la obra, personas que quieren trabajar, personas que están en lugares levantando iglesias adventistas libres, que están predicando el mensaje de los 3 ángeles, que están predicando la reforma pro salud, que están predicando de la ley del sábado, de todas las verdades que Dios nos ha dado. Pero hace falta recursos para que la obra avance. Y hay muchas personas
Y me entristece mucho que hay hermanos que pudiendo ahora dicen, no, yo no doy, yo tengo dinero guardado ahí, de diezmo acumulado ahí, porque yo no tengo confianza en darlo en la iglesia. ¿Y qué confianza tú le tienes al gobierno? Que al gobierno tú le tienes que dar, tú tienes que hacerlo tal, si darle al gobierno y ellos se lo roban y lo tienes que dar. Hay hermanos y hermanas que piensan así, no, yo no lo doy porque yo no tengo confianza. Tengo dinero guardado y yo no tengo confianza. Retener lo que le pertenece al Señor es robarle al Señor. Y hay personas que no piensan así, no, yo lo tengo retenido, y yo, no, eso es robarle al Señor. Y a la tarde en el seminario la sierva de Dios lo dice. ¿Saben por qué ustedes Malaquías 3:10 dice, vosotros me habéis robado? Cuando yo hice estudio de Malaquías, resulta ser de que Malaquías vivió en el tiempo de Esdras y Nehemías. Y cuando Nehemías hizo la reforma en Jerusalén, que terminaron de reconstruir Jerusalén y que constituyeron los servicios del santuario, cuando Nehemías se fue, que constituyó todo el servicio del santuario, cuando usted estudia Malaquías, usted tiene que estudiarla en combinación con Nehemías y Esdras. Y hay un capítulo, creo que es, no me acuerdo qué capítulo, a la tarde yo lo voy a buscar y se lo voy a decir. Hay un capítulo cuando Nehemías regresa de nuevo a Persia, el pueblo dejó de dar diezmos. ¿Y qué hicieron los levitas? Tuvieron que cerrar el templo, tuvieron que descontinuar los servicios del santuario y tuvieron que ir a arar la tierra. Tuvieron que ir a arar la tierra. Dios no había escogido a la tribu de Leví para arar la tierra, pero como el pueblo no estaba dando, ¿cómo ellos iban a mantener a sus familias? No podían estar entre las cosas sagradas de Dios y al mismo tiempo arando la tierra. ¿Qué hicieron? Suspendieron todos los servicios, suspendieron las fiestas, suspendieron los rituales, lo suspendieron todo, cerraron el templo y se fueron a arar la tierra. Y es por eso que Malaquías, a través del profeta Malaquías, que vivió en la época de Esdras y Nehemías, por eso es que a través del profeta Malaquías Dios dice, vosotros toda la nación me habéis robado. Y el pueblo decía, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Porque ustedes no están dando lo que yo establecí, el diezmo que es de origen divino y que es cosa santa del Señor, para mantener el servicio del santuario, no lo estaban dando y el santuario se vio interrumpido. Y es por eso que dice, vosotros todos me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Por eso es que entonces el Señor dice, traigan todo el diezmo al alfolí. ¿Saben qué cosa es el alfolí? El alfolí era como un almacén, era el lugar designado donde todas las personas iban y depositaban sus diezmos y ofrendas. Era un almacén. Como recuerden que el diezmo era de fruta, de grano, de vino y de aceite. El alfolí, cuando usted investiga, era como un almacén. Era un almacén donde se almacenaba todo eso y de ahí se distribuía equitativamente a los levitas para sostener el sacerdocio. Noten que ellos, al dejar y retener lo que Dios le pertenecía, le estaban robando a Dios. Y muchas personas hoy que retienen el diezmo y que retienen la ofrenda, eso es robarle a Dios. Aún si usted, vamos a suponer que usted gana $1,000. ¿Y cuál es el 10% de $1,000? 100. Si usted el 10% de $1,000, que usted tiene que dar 100, usted da 90 de diezmo y no da los otros 10, usted también le está robando al Señor. Y eso es pecado delante de Dios. Y Dios a usted lo va a juzgar por eso. Y por eso usted puede perder hasta la vida eterna. Porque la ley de Dios condena, dice, no robarás. Miren lo que dice esta otra cita que encontré de la sierva de Dios. Se me ha dado un mensaje muy claro y definido para nuestro pueblo. Se me ha pedido que les diga que están cometiendo un error al aplicar el diezmo a diversos objetivos. Hay personas que aplican el diezmo para otras cosas. Y ella dice, están cometiendo un error. Ay, que mi diezmo yo se lo di a una hermana que estaba enferma. Eso es una buena obra, pero el diezmo no es para sostener a los enfermos y eso lo vamos a ver a la tarde.
que aunque son buenos en sí mismos, no son los objetivos a los cuales el Señor ha dicho que debe dedicarse el diezmo. Quienes dedican el diezmo a esos fines se están apartando de las disposiciones de Dios. El Señor juzgará esas cosas. Miren esta otra cita. Algunos que dicen, para aquellos que dicen, ay, yo no voy a dar el diezmo, yo lo tengo en mi casa y yo no lo he dado porque yo no confío en la dirección que se le está dando, yo no confío en los líderes de la iglesia. Miren lo que dice aquí la sierva del Señor. Testimonios para la iglesia, tomo 9, página 200, párrafo 4. Algunos no han estado satisfechos y han dicho, no seguiré pagando el diezmo porque no tengo confianza en la forma como se administran las cosas en el corazón de la obra. ¿Alguna vez han escuchado ustedes, hermanos, decir eso? Ahora ella hace la pregunta, ¿pero robaréis a Dios porque pensáis que la dirección de la obra no es adecuada? Ella sigue diciendo, presentad vuestras quejas claramente y con franqueza con el espíritu debido y a las personas responsables. Pedid que se hagan los ajustes necesarios, pero no retengan lo que le corresponde a la obra de Dios. Y no sean infieles, porque otras personas no están obrando correctamente. Yo no doy el diezmo ni doy la ofrenda porque no me gusta de la manera en que la iglesia lo está manejando. Ella dice, si no lo están manejando correctamente, eso no es problema de usted. Usted cumpla con el Señor. Si la iglesia no lo está manejando correctamente, los que no lo estén manejando correctamente, los responsables, van a ser juzgados por Dios. Van a ser, hermanos, juzgados por Dios. En ningún momento Dios ha dicho, oye, no lo están usando correctamente, no lo dé. No, usted délo. Dé. Si no se está usando correctamente, se está usando en otros fines inapropiados, el Señor se va a encargar. Ellos van a rendirle cuenta al Señor y ellos van a ser juzgados por el Señor. Y si no se está usando correctamente, porque ellos no lo están usando correctamente, si no se arrepienten delante del Señor y usan la porción del Señor correctamente, ellos van a perder la vida eterna. Pero noten que el alfolí era el lugar donde Dios dice, y el Señor dice, traigan los diezmos al alfolí, y por eso es que dice, y hay alimento en mi casa. Y entonces da la bendición para aquellos que dan sus diezmos. Dice, para que ustedes vean, si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Noten que el diezmar, Dios premia a aquellos fieles que sostienen su obra. Pero noten que hoy el alfolí de Dios es su iglesia, donde debemos traer nuestros diezmos y las ofrendas. En la palabra de Dios yo no vi que en ningún momento una persona, o sea, de lo que Dios ha estipulado, que cogía su diezmo, ay, yo lo voy a enviar para allá, ay, yo lo voy a enviar para acá. No, había que llevarlo a donde Dios lo ha destinado. Y hay momentos y hay personas que cuando van a ver citas al hermano White dicen, ay, pero el hermano White cogía su diezmo y se lo daba a una gente. A la tarde vamos a analizarlo, el por qué ella lo hizo y qué fue lo que pasó. Porque ella no siempre lo hizo, fue en un momento de emergencia. En un momento de emergencia habían obreros que estaban trabajando, obreros, ministros, tanto blancos como negros, como dice el libro, Spalding and Magan, que estaban trabajando, pero no podían sostener a sus familias. Y ella dijo, mira, voy a coger mi diezmo y se los voy a dar a ellos para que lo sostengan. Pero eran obreros de la denominación. Eran obreros que ella conocían que habían sido enviados por la denominación a trabajar. No eran personas que ella no desconocía. Eran obreros aprobados con licencias ministeriales por la asociación. Ella no le pagó a personas extrañas. Personas que a veces nosotros le decimos, ay, voy a enviarle mi diezmo a tal hermano, porque el hermano está predicando, pero cuando yo voy a ver al hermano,
Pero qué barbaridad lo que ese hermano está predicando. Y usted está apoyando a alguien que ni usted mismo sabe lo que él está predicando. Porque la hermana White no apoyaba con sus diezmos a ministros que estaban predicando, que si ella sabía que eran ministros que no eran conocidos, ni que estaban aprobados por la asociación, ni que tenían credenciales por la asociación, ella no apoyaba a personas extrañas, que aunque fuesen adventistas y ella no las conocía, pero si no eran personas aprobadas, decía, no, espérate, pero ¿y qué tú estás predicando? Porque a lo mejor, si tú le estás dando el diezmo sosteniendo a una persona que está predicando falsedades, usted está adelantando y apoyando la obra del diablo. Y hay infinidades de citas de ella donde dice, traigan el dinero al alfolí. Y ella dice, el alfolí es la iglesia. Y de aquí se manejan las ofrendas, se manejan los diezmos, los gastos de la iglesia, el 10% que se va para la asociación, todo. Y cuando nosotros estamos sospechando, escuchen bien, cuando nosotros estamos sospechando de cosas que no tenemos evidencia, usted está en pecado. La duda es pecado. Si yo estoy sospechando de que los diezmos y las ofrendas no se están usando correctamente, pero yo no tengo una prueba para decir que en mi iglesia se está utilizando incorrectamente, o estoy pensando que el tesorero, que el vicetesorero, que el anciano, que la directora de escuela sabática o cualquiera se está llevando el diezmo y la ofrenda, si usted no tiene una evidencia, hermano, usted está en pecado. Porque usted está sospechando, usted está dudando sin tener pruebas. Y la duda es pecado. La duda es pecado. Mis queridos hermanos, Dios quiere que hoy más que nunca nosotros seamos fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Estamos viviendo en un tiempo solemne, donde cada día estamos cerca de la venida de Cristo Jesús. Y hoy más que nunca Dios quiere que en su obra no falten obreros que no están haciendo la obra porque no hay recursos para ayudarlos, para mantenerlos, a que ellos trabajen para el Señor a tiempo completo. Hoy más que nunca Dios quiere ver en nosotros el espíritu de liberalidad. Muchas veces Dios quiere ver en nosotros el espíritu de liberalidad, el espíritu de colaboración, de ayudar, porque Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos, que Dios te guarde y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo inunde cada día nuestros corazones. En estos momentos invito a todos a ponerse en pie para cantar el último himno para concluir. Amén. Invito a todos aquellos que puedan, vamos a terminar con una oración. Aquellos que puedan arrodillarse, oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por habernos hablado hoy por medio de tu palabra y de esclarecernos el tema de los diezmos y las ofrendas. Ayúdanos a seguir estudiando, Señor, pero sobre todo a ser fiel en darte a ti la parte que te corresponde, porque tú eres un Dios que nos bendice, tú eres un Dios que nos guarda, tú eres un Dios que nos protege, tú eres un Dios que hace muchísimas cosas en favor de nosotros y nosotros no tenemos cómo pagarte, Señor, de todo lo que tú haces, porque tú nos sostienes, tú nos das la salud, tú nos ayudas cada día a poder sostenernos de las bendiciones que recibimos de ti, Señor. Ayúdanos a serte fiel y a darte la parte que te corresponde. Ayúdanos, Padre, porque hay muchos obreros que no pueden hacer bien su trabajo por falta de recursos. Y hoy más que nunca te pedimos y te rogamos que tú nos ayudes a poder serte fiel, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y hoy necesitamos obreros activos en tu obra para poder terminar la obra de evangelización en el mundo entero, Señor. Ayúdanos a dar con liberalidad.
Ayúdanos a no dar con tristeza. Ayúdanos a dar con gozo y alegría, sabiendo que lo que te damos es lo que recibimos de ti, Señor. Ayúdanos a desprendernos de este egoísmo y a abrir nuestras manos para colaborar contigo, Señor. Gracias por haber hablado hoy, Señor. Gracias por habernos esclarecido este tema, Señor. Amén. Gracias, Padre querido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que el Señor les guarde, y que cada día la gracia de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras vidas.